El testigo veraz no mentirá, pero el testigo falso habla mentiras. Proverbios 14:5. Bueno, antes de leer un texto todos juntos, ahorita les voy a mencionar varios rápidamente, pero no podemos desconocer que la época que vivimos nosotros es mucho más fácil mentir, hacer creer a la gente lo que se publica, ¿o no? Esto que hay videos que usted ve en las redes y usted como que, y usted hasta le da miedo de eso. Y la gran mayoría, les manifiesto, es mentira. Entonces, tenemos medios de comunicación que bombardean o nos bombardean continuamente. Y hoy quiero presentar, quería 6, pero voy a presentar 4. Más adelante presento otras. Quiero presentar 4 mentiras que nos estamos creyendo como hijos de Dios. Y eso generalmente es porque andamos distraídos con lo que concierne a la verdad bíblica. En vez de tirar la red, estamos siendo pescados por ella. Y hay un texto que está muy conocido, ese lo quiero hacer de apertura, que lo vamos a tener en cuenta, en Juan, si lo busca, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Ya lo tiene? 8, versículo 31. Voy a leer 31, 32. Muy bien, 31 y 32. Dice así, y leo en favor de todos, siga conmigo la lectura. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, en mi verdad, verdaderamente sois mis discípulos. Y el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Muy bien, ocupe su asiento. Con este texto entonces nos damos cuenta que la verdad de Cristo libera. Y esto no es de un solo evento, sino que es un proceso de crecimiento y transformación personal al conocer más a Dios y vivir sus enseñanzas. Es decir, yo voy siendo libre a medida que vaya pasando el tiempo, pero a medida que yo también estoy preocupándome, estoy alimentándome de la verdad de Dios, porque esto cuando yo conozco más y más la verdad de Dios, pues cualquier cosa que el mundo me muestre, yo digo eso es. Entonces, número 1, ahorita la voy a resumir en la pantalla, ahí más cortica, pero ¿usted ha escuchado alguna frase por ahí, sobre todo en este inicio de año, que se subió, se disparó? Ahorita están en esa polémica si vuelven y bajan, sí o no, y se disparó. Y entonces usted escuchó por ahí, ahora sí, que vamos a entrar en crisis. La crisis que estamos viviendo en este tiempo es muy difícil. No hemos estado en una crisis como esta, y eso es. Mire, la Biblia nos muestra varios pasajes y me llamó mucho la atención porque por lo menos 3 pasajes que expresan en la última parte y nos dicen a nosotros los hijos de Dios. La persona de afuera no comprende esto, pero usted y yo sí lo podemos comprender. Y dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esa palabra también en Gálatas el apóstol Pablo la manifiesta
el que acabé de leer, Romanos 1:17. Pero en Gálatas 3:11 también dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo por la fe vivirá nuevamente. Nuevo Testamento 2 veces, pero en el Antiguo también lo manifestó un profeta, en medio de un caos, en medio de su violencia, o todo lo que Dios le estaba permitiendo observar, también expresó, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién dijo eso? Habacuc 2:4, Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Así que esas frasecitas o esa mentira que nos venden en los medios, que estamos en crisis, que estamos en una situación muy difícil, hoy es más difícil que todo el tiempo. Cuando nosotros estamos distraídos, todo eso empezamos a creerlo. Las crisis están entre lo normal para el individuo, sí. Pero también, como está para el individuo, también está para las naciones. Las naciones también enfrentan crisis, sí. Pero eso no puede generarnos a nosotros pánico, el por qué, qué vamos a hacer, qué será de nosotros el otro año, qué será de nosotros en unos meses. No puede entrar. Porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, siempre tiene que tener consignas claras. Mi Dios nunca ha entrado en crisis. ¿Usted ha escuchado eso? Dios nunca ha entrado en crisis en la historia de la humanidad y nunca va a entrar. Nunca va a entrar. Muchos hombres en la Biblia enfrentaron crisis y algunos crisis de fe, por ejemplo. En algún momento un gran hombre de fe como Elías enfrentó una crisis. Vivió un tiempo complejo en su propia vida. Con todo lo que estaba enfrentando, tuvo que huir y por allá estaba en un lugar escondido y no sabía cuál era el paso a seguir. Crisis, crisis. Pero al final del día, los hijos y las hijas de Dios podemos comprender que mi Dios nunca está en crisis. Mi Dios siempre suplirá cuando creemos y cuando confiamos en Él. Así que esa frasecita de estar en crisis o que esto me va a llevar a mí a preocuparme, no, mi amado. Usted y yo debemos saber dónde está puesta nuestra fe. Y aunque el mundo entre en crisis, aunque muchas personas, aunque las empresas entren en crisis, mi Dios nunca estará. Mi Dios siempre estará para suplir. Vamos rápido porque me voy a detener por allí más adelantico. 2. Hoy es muy difícil levantar hijos. ¿Te has escuchado eso? Y eso es. Mire, la Biblia en el Salmo 127:3 dice: he aquí, donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Y el versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Tenga en cuenta esa palabra, en la puerta. En la puerta. Es muy difícil levantar hijos. Y eso, ¿sabe qué? Lo más tremendo, que nos lo están vendiendo aún. Y yo no sé, mi amado y mi amada, si usted le ha manifestado esto a sus hijos, yo creo que usted debe de arrepentirse. Porque todos los tiempos han tenido su complejidad. Pero hoy creemos más lo que dice la gente y aún hasta la propia familia al interior de la casa.
una mamá con 15, 20 hijos tiempo atrás, muchos años atrás, y ahorita están diciendo no. Pero ella tuvo sus 15 hijos, sus 20, y Dios le ayudó y lo levantó. Pero esos mensajes se venden desde la propia casa. Hijos en este tiempo, qué miedo. Es mejor no tener. Es mejor no tener hijos. Y eso ha hecho tanto eco que se multiplicaron precisamente los criaderos de animales, perros y gatos, negocios para mascotas. Y le voy a dar un dato bien interesante, amados. Porque es que el tiempo, y lo quiero llevar a medida que vamos avanzando, que nuestra ciudad, Medellín, nos ha llevado precisamente a pensar o a tener una visión muy corta. Y le voy a explicar por qué ahorita. Pero una gente en unos años, muchos años antes de Cristo, estoy hablando de unos 2500 años, un lugar llamado Esparta. Porque a nosotros nos venden hoy que es muy difícil, porque es que están violentando los niños, están violentando las mujeres, y uno cree que es el tiempo de nosotros, y entonces ese es el tiempo final, porque ya esto nunca se ha visto. Esto siempre se ha visto. Y en Esparta había, en medio del gobierno, había un grupo que se llamaba el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado era el que tenía la autoridad precisamente para que los niños, una parejita se embarazaba, tenían su hijo, y como ya el contexto ellos ya lo conocían más o menos, entonces los papás miraban el niño cuando nacía y lo miraban si era la estatura normal, o sea, lo que nace un bebé, cómo nace. Pero si nacía con alguna situación en lo físico, ya sabían qué iba a pasar con el niño. Sin embargo, los padres no tenían la autoridad de decir: este niño lo vamos a cuidar, este niño va a crecer, lo vamos a alimentar, vamos a estar pendientes de él, sino que los niños tenían que pasar por un filtro, el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado lo miraba, lo analizaba y me dijo: no, este niño no. ¿Y sabe qué hacían? Lo tomaban al frente de los padres, lo subían a un lugar alto y en la parte de atrás lo soltaban. No se escuchaba sino el último grito del niño. Cuando lo soltaban y caían en las rocas, ahí ya, hasta ahí llegaba el niño. El Consejo de Estado tenía esa autoridad. Pero mire esto. A los 7 años de edad, el niño era arrancado de su propia familia. Cuando yo estaba leyendo todo esto, hermano, estudiando sobre esta situación allá, estaba en esa comparación entre Esparta y Atenas, que es un término más bíblico, en Grecia. Y a los 7 años eran arrancados, y yo pensaba en lo que es uno de mis nietos, Tiago. 7 añitos, un niño indefenso, lo arrancaban de la familia y empezaban a prepararlo, no al lado de la familia, sino separado de la familia, y lo empezaban a entrenar militarmente. En ese lapso de tiempo los niños no usaban, y esto tenía un propósito más adelante, no usaban ropa interior. Una prenda era para un año. Y a medida que iba pasando el tiempo, llegaba hasta los 30 años, es decir, que los padres tenían los hijos solo hasta los 7 años, y eso los que los habilitaban, ¿no? Pero después de los 7 años el Estado tomaba control y empezaban a prepararlos precisamente para ser unos guerreros.
Y hoy nosotros decimos, no, es que el tiempo de nosotros sí es más difícil. A los 30 años de edad, generalmente eran abusados sexualmente por los hombres más adultos. Pero en otras palabras, eran gente del Estado. Y mire esto, las mujeres bonitas o las mujeres que podían ser muy productivas, los hombres también estaban en un momento en que podían prestar las mujeres para que tuvieran hijos con esos hombres fornidos. O sea que yo creo que allá valía la pena el gimnasio. Eso era, mantenían y apenas lo veían así, mire, con aquel. Y entonces lo podían prestar, no habría ningún problema. Facilitar la esposa para que la embarazara otro, para que hubiese más garantía cuando naciera el niño. Y pudiera quedarse, y pudiera ser parte del Estado. Esparta. Esos espartanos en realidad eran bastante violentos, los formaban para la guerra. Y a nosotros nos parece que hoy el tiempo más difícil de levantar hijos nos tocó a nosotros. Tres, la violencia familiar es aterradora hoy. Y eso es, y mire, en Génesis 27, 41, mire lo que se gesta en una familia. Dos hermanos. Voy a omitir cosas porque usted creo que se debe saber esa historia más o menos. Pero dice 27:41, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y mire lo que dice la otra parte. Y Esaú dijo, en otras palabras, pensó, los días de luto de mi padre están cerca. En otra palabra, mi papá está que se muere. Pero cuando se muera, mire, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿De dónde aprendió eso este muchacho? ¿De Pablo Escobar? No, señor. Naturaleza caída. Naturaleza del hombre que siempre está y ha necesitado de un redentor, de un salvador, y ese nada más ni nada menos es Jesucristo. Desde los mismos inicios vemos cómo es el corazón del ser humano, necesitado de un redentor. ¿Quién más sino el que murió en la cruz por mi pecado? ¿Quién más? Desde Génesis vemos a Moisés como también en un momento de ira, por allá mata un egipcio, y bueno, y cosas podíamos mencionar, incesto, cosas que vemos en el Génesis, cosas que pasan. Entonces hoy nos parece a nosotros que son los últimos días, estamos en los tiempos finales. Sí, seguramente tenemos que estar preparados, claro, no hay duda de ello. Pero esto no puede llevarnos a vivir de supuestos sino de realidades. Y hoy la iglesia pareciera estar viviendo de supuestos y no de realidades. Cuarta mentira. Estamos sobrepoblados. ¿Y eso es? Bueno, vamos a ver por qué es mentira. En Génesis capítulo 9:1 dice la Biblia, y bendijo Dios a Noé. Ya había pasado la primera generación, ya había pasado el diluvio, empezó una nueva generación. Entonces Dios le dice a Noé y a sus hijos, y les dijo, sé fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Lo que había dicho en el capítulo 1, aquí vuelve y lo dice. Pregunta, ¿creen que la tierra está llena? ¿Creen que ya no cabemos?
¿Creen que todavía hay espacio? Estaba preguntando, ¿sabe que ya pregunta uno ahí mismo suelta? El aproximado ya se pasó de 8.000 millones de habitantes en la tierra. Hoy nos han vendido a nosotros, no hay cama para tanta gente. Y ojo, piensa en Medellín. Los que están comprando por ahí un lotecito, es fácil, ¿se ve? ¿Se ve un lote por ahí para comprarlo? No. Solo 3 y 4 pisos. Y solo edificios. Y si fuera por nosotros, que nuestra mirada estuviera acá, si el mundo fuera Medellín, podríamos decir, sí, sobrepoblados. No hay lugar, no hay lugar. Pero ¿quién creyera? Si usted ha escuchado noticias en estos días, usted se da cuenta que hay colegios, hay escuelas que no tienen niños. Mire, en las clínicas, enfermos, y las que atienden las embarazadas, ¿y qué? No va a venir pues una. No va a venir pues Paola, no va a venir. Casi que están allá esperando las mujeres en embarazo. Esto me llevó a pensar en algo. Los que hemos tenido la oportunidad, yo he salido del país, pero no tanto. Pero eso me da por lo menos dar un dato. En el 2014 Dios me permitió hacer una misión en Belice, que es en frontera con México y Nicaragua. Y yo me vine con muchas cosas de allá, muchos aprendizajes, pero una de las cosas que a mí me marcó, o que yo vi, era que era un país, Belice es un país muy pequeño en población. Era para la época, no sé cómo estará ahorita, entre 470 y 500.000 personas. Pero la extensión de ese país era inmensa. Y la verdad, cuando nosotros íbamos a hacer un impacto, íbamos para tal lugar a predicar la palabra, el camino era, sí, había que andar mucho en el carro, pero uno veía esos lugares despoblados. Yo decía, uy, cuánto un lotecito esto, aquí no vale nada. En Medellín todo lo que vale para echar 3, 4 pisos ahí. Pero eran, vea, todos esos, no hay quien poble la tierra. En extensión muy largo, pero en población muy pequeño. Dios ha sido insistente en las familias conformadas en el diseño divino. Estaba escuchando hace unos días a una persona compartiendo un tema demasiado importante en lo que ahora estoy estudiando, y él decía este dato, que la población mundial, para que usted tenga más o menos que usted dice, y yo estoy seguro que el censo tocan la puerta. Sí, muy buenas. Mire, venimos de acá y claro, se presenta. Ahí está en la puerta. Recuerda lo del Salmo ahorita, en la puerta. Está en la puerta, sí. Mire, nosotros venimos a hacer un censo aquí para mirar la población, sí, ahí mismo. Bueno, sí. Fulano de tal. Nombre del esposo, fulano de tal. Hijos, Firulais y Canela. Mis amados, esto es lo bíblico. Yo le estoy diciendo a los hijos míos, ustedes me van a dar con 4 nietos apenas, ni se les ocurra. Pero hermanos, a eso está. Y lo tremendo es al interior de la iglesia, porque es que hoy se habla de perrijos y de gatijos. Hay uno ahí como era no, y es capaz de apuntarlo porque eso casi que se habilita.
Ahí mismo el encuestador, Firulais y Canela, hijos. Mis amados, ese no es el diseño divino. Apoyemos la natalidad, no más niños en este mundo. ¿Será? Volvemos otra vez. Si calificamos por nuestra ciudad, podríamos estar de acuerdo. Sí, estamos sobrepoblados, hay mucha gente. Pero ¿quién ha tenido la oportunidad o quien ha tenido la oportunidad de salir del país ve otro panorama? Entonces es importante, mis amados, que tengamos en cuenta ahora. Yo voy a explicar. Dale, Ángela, por favor. Bueno, vamos a mirar a ver cómo está para animarlos a ustedes. Con esta imagen usted puede evangelizar. Entonces, ahí están los 4 puntos que yo le manejé acá. Están con algunos textos. Pero mire lo que pasa y usted me va a dar la razón o no. Hay una parejita en la mitad, ¿se ven? Yo puedo decir, parecidos a quién, No, todo aquí están muy... Aquí no hay de esos. Entonces está la parejita. Y la parejita decide, no, vamos a tener una mascota. ¿Resta o suma o se multiplica? Resta. La pareja dice, no, tengamos hijos. ¿Resta o suma o multiplica? ¿Ah? Resta. Pero la parejita dice, tengamos un hijo. ¿Resta, suma o multiplica? Resta. Recuerda que ustedes son 2. Es una pareja. Se no está multiplicando. Usted no está multiplicando. Campillo, usted no está multiplicando. La parejita decidió tener 2 hijos. Resta, suma, multiplica. Nivela, ¿no? Recuerde, usted no nació para semilla. Mire, usted tiene que morir algún día. Yo me tengo que morir. ¿Y quién va a quedar? ¿Ah? Entonces usted como 2, bueno, por lo menos reemplaza, ¿no? Pero 3, resta, suma, multiplica. Ahí, más o menos. Yo estaba mirando las mamás aquí y necesitamos más Fabiolas. Necesitamos más Elisas aquí. Listo, que tengan 5 hijos. Pero todo en orden, todo como debe ser. Pero los hijos son bendición del Señor. Los hijos son bendición del Señor. Así que es demasiado importante, mis amados. Por eso quise presentarlo así, para que usted se dé cuenta, mis amados, que las apuestas hay que seguirlas haciendo, pero conforme al diseño divino. No conforme a mi parecer. Yo no estoy diciendo, porque aquí hay parejas que posiblemente pues por alguna razón, pero son temas que hay que hablarlos y hay que predicarlos. Algunas parejas no pueden por algún motivo tener solo un hijo, u otros no pueden tener, en fin, eso está en todos lugares donde hay población, claro. Pero que lo correcto, amados, lo correcto es multiplicar. Se había dado la tarea de pensar por lo menos en esa formulita, que usted cree que usted tiene un hijo y no, ya me multipliqué, ¿seguro? pero al menos yo no sacó la pinta. Mis amados, Dios, volvamos otra vez.
Dios no se ha envejecido, siempre ha estado lúcido. Y Dios nunca ha entrado en crisis. Y no va a entrar. ¿Usted no le alegra eso, mi amado? Que el mundo puede ponerse patas arriba, pero si yo estoy de la mano del Señor, el Señor me sustentará. El Señor me librará. El Señor me sanará. El Señor me pondrá en alto, porque soy su hijo. No solamente su criatura, soy su hijo, soy su hija. Los hijos son una bendición de Dios y todos los tiempos han tenido su complejidad. No puede porque el uno lo dijo en las redes, porque el otro también lo dijo. No podemos pensar en esas mentiras. Todos los tiempos han sido difíciles. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de violencia, usted escuchó, o por lo menos yo, porque eso está más reciente, y si podemos hablar en la historia de la humanidad, por lo menos después de Cristo. Yo le hablé ahorita de Esparta antes de, pero después de todo lo que ha pasado de estos hombres malvados. Y el último, hace ya casi un siglo, el holocausto nazi. ¿Qué tal donde eso nos hubiera tocado a nosotros? Hace cerca 100 años, ya vamos a estar casi 100 años, el holocausto nazi, Segunda Guerra Mundial. Primera guerra, ¿cierto? Segunda Guerra Mundial. Que eran por pilas, hermano. La pila de muertos allí. ¿Qué pensaría la gente de la época? ¿Qué pensaría? Pero hoy nosotros nos estamos enfrentando, y ojo, amados, hoy nosotros no vemos que hay un consejo de Estado y ellos mismos hacen la selección de los niños. Este vive y este no vive. Este vive y este no vive. No, hoy no lo vemos así. Hoy los tiempos, el tiempo ha enseñado más mañas. El tiempo ha enseñado otras cosas y ya no se violenta, porque gracias a Dios por algunos que en cierta manera se han levantado y ya hoy no se ve tan literal. Pero hoy sí tenemos que reconocer, como días o tiempo atrás se los dije, que el Estado siempre ha querido tener dominio sobre sus hijos. Y por eso es que hoy los padres de familia, algunos están diciendo: yo decido educar a mi hijo en casa. Y eso ya se está viendo por ahí en los medios. Padres que están diciendo: no, yo educo a mis hijos hasta determinado tiempo, hasta determinada edad, porque no se los voy a poner. Yo escuché a un primo mío que me dijo, con 3 hijos y medio: yo prefiero más bien pegarme la pela y levantar y ayudar a mis hijos en esa parte. Y eso nos lleva precisamente a ser más responsables, a ser más cuidadosos, a rodear los hijos, a que usted, ¿qué le enseñaron hoy? Esa es la tarea de un padre de familia. Porque seguramente las herramientas pues no las tiene un papá o una mamá dentro de la casa, pero por lo menos sí que esté pendiente de todo. Y él decía, él así me dijo: ¿sabe qué? ¿A mí qué me va a enseñar? Y perdón aquí si de pronto hiero a alguien, pero él decía así: ¿a mí qué le va a enseñar un hijo? ¿Qué le va a enseñar a un hijo mío una persona del grupo LGTBI? Y eso es parte, esa es la intervención del mismo Estado, donde contrata porque ellos están dentro de una agenda. Y esa agenda usted la conoce porque eso se contrata para que usted me mueva esto, para que usted me coja los niños y las niñas. Y entonces los colegios ya se llenaron de todas esas personas. No estoy metiéndome con las personas, la práctica. Y nuestros hijos se ven
envueltos en medio de todas estas cosas. Por eso a los hijos, los hijos son una sagrada obligación, que hay que enseñarles a que tienen un nido, pero también hay que darles alas para que aprendan a volar, pero que vuelen bien. Porque hay un papá y una mamá que están preguntando, que están revisando qué trajo en la maleta. Esa sacapunta yo no me lo compré, ¿dónde lo trajo? Lo vi por ahí y me lo trajo. Todo que ellos sean bien monitoreados. Ese es el compromiso de los padres. Pero el Estado de muchas formas ha querido intervenir y meterse hasta nuestra propia casa. ¿Recuerdan cuando salió esto que a los hijos no se pueden maltratar? Y si usted lo toca y los hijos llegan a la escuela y los hijos ya saben. Y a mi mamá, ay, toque, mira que lo demanda, ya los van formando, les van enseñando cosas. Entonces ya el hijo a temprana edad ya sabe que no se puede tocar del papá y la mamá, porque ahí están, dizque, los defensores. ¿La Biblia dice eso? ¿Qué enseña la Biblia? Que hay que castigar. ¿Sí o no? Si nosotros seguimos distraídos en redes sociales, en muchas cosas, y no nos metemos a la sagrada obligación que tenemos como padres, como esposos, seguramente vamos a quedar en la red. No vamos a ser el que la tiramos, sino el que queda en la red. Volvamos, amados. Sí. Es una sagrada obligación. Entonces volvamos. Dios nunca ha entrado en crisis y nunca va a entrar. Los hijos son una bendición de Dios en todos los tiempos, han tenido su complejidad. El hombre sin Dios fácilmente aflora la maldad de su corazón y por eso vivimos violencia. Por eso cuando Dios llega al corazón de nosotros, empiezan a cambiar, a suceder cosas. Deben suceder cosas. El que odiaba ya no odia. El que mataba ya no mata. El que robaba ya no roba. Ya empiezan a cambiar las dinámicas, empiezan a cambiar las cosas. Y termino con esto que fue el resumen de los 4 puntos. Se requieren familias conforme al diseño de Dios. Familias al diseño de Dios. Le invito a que incline su rostro y oramos al Señor.